Él pensó que ella era solo una chica más, invisible, con un delantal barato. Del tipo de daño colateral que los hombres poderosos pisan sin ni siquiera mirar atrás. Así que cuando el jefe indiscutido del bajo mundo criminal de la ciudad la miró de arriba abajo, sonrió con desprecio, y le dio una orden en un idioma que estaba seguro de que ella no entendería. Llamándola perra callejera, mendigando sobras, esperaba que ella agachara la cabeza en ignorante sumisión. Nikolai se equivocó. Porque Tessa no solo entendió cada palabra. Tessa le respondió. Los pies de Tessa palpitaban en un ritmo constante y agonizante que combinaba perfectamente con el bajo pulsante del cuarteto de jazz en la esquina. Era un martes por la noche en Laura, el tipo de establecimiento del centro donde la iluminación ambiental se mantenía intencionalmente tenue para disimular el cansancio en las caras del personal, y un simple aperitivo de trufa costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de Tessa. El aire estaba cargado del aroma a pato asado, perfume caro, y el zumbido silencioso del dinero viejo. Tessa estaba de pie cerca de la estación de servicio, presionando el dolor sordo de su espalda baja contra el mostrador de caoba. 7 horas dentro de un doble turno, y el poliéster barato y rígido de su blusa de uniforme le rozaba sin piedad la clavícula. Le quedaba 1 hora. 1 hora de asentir a hombres en trajes a medida que chasqueaban los dedos para llamar su atención, y sonreír a mujeres cubiertas de diamantes que se quejaban de que el hielo en su agua mineral estaba demasiado frío. Tessa tomó un paño húmedo y limpió mecánicamente una miga de pan del borde de una cesta vacía. Su mente no estaba en el comedor. Estaba calculando el recargo por mora en su factura de electricidad, comparándolo con el costo de cambiar las pastillas de freno de su sedán oxidado. La vida era una hoja de cálculo implacable de déficits. El cinismo no era solo un estado de ánimo para Tessa. Era un mecanismo de supervivencia. La esperanza era un lujo que ella no podía costear. Entonces la temperatura ambiente del restaurante pareció desplomarse 10 grados. No era una corriente de aire de las puertas de la cocina. Era un cambio físico y tangible en la atmósfera del lugar. El tintineo suave de las copas de cristal se apagó, extendiéndose como una ola desde la entrada principal hasta las mesas del fondo. Incluso el cuarteto de jazz pareció bajar el volumen. El saxofonista alejó el instrumento de sus labios apenas un poco. Tessa levantó la vista de su trapo. 3 hombres acababan de cruzar el umbral de las pesadas puertas con manijas de bronce. En realidad, 2 de los hombres caminaban. El del centro acechaba. Se movía con una gracia depredadora, de zancada suelta, dueño del suelo de madera importada bajo sus zapatos de cuero pulido. Nikolai. Tessa no seguía las noticias locales, y ciertamente no le importaba la política clandestina de la ciudad, pero no se trabajaba en hostelería de alta gama sin aprender a reconocer los rostros de los depredadores más peligrosos. Todo el personal de cocina conocía a Nikolai. Él no encajaba con la caricatura cinematográfica de un mafioso. No había anillos ostentosos, ni cigarros, ni camisas de seda llamativas. Vestía un traje gris carbón, tan impecablemente cortado que parecía moldeado a su cuerpo ancho. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión implacable, su mandíbula era dura e inflexible, y sus ojos, incluso desde 9 metros de distancia en un salón poco iluminado, eran planos, muertos. Eran los ojos de un hombre que miraba el mundo y solo veía 2 categorías. Cosas que podía comprar, y cosas que tenía que romper. El maitre del restaurante, normalmente arrogante, casi tropezó con sus propios zapatos de charol corriendo hacia la entrada. La sonrisa altanera que solía reservar para los turistas se evaporó, reemplazada por una capa de sudor nervioso. Señor Sokolov, un honor como siempre, tartamudeó Claude, inclinándose ligeramente. Su mesa de siempre. Nikolai no ofreció un saludo. Ni siquiera asintió. Simplemente siguió caminando, un fantasma silencioso atravesando el mar de socialites aterrorizados. Sus guardaespaldas, hombres de cuello grueso cuyas chaquetas se tensaban contra los bultos pesados en sus costillas, lo flanqueaban como sabuesos leales. Se saltaron por completo el salón principal, dirigiéndose directamente hacia el reservado en forma de media luna en la esquina más alejada del fondo. El único totalmente resguardado de las ventanas que daban a la calle. El punto ciego. Tessa agarró su bandeja de servicio vacía y la metió bajo el brazo. No es mi sección, pensó, un breve destello de alivio atravesando su fatiga. Gracias a Dios.
Se dio la vuelta hacia las puertas batientes de la cocina, lista para perderse 5 minutos en el santuario caluroso y ensordecedor del fregadero. Una mano se cerró de golpe sobre su antebrazo. Tessa se estremeció, girando en redondo. Era Sara, la mesera con más antigüedad. Sara solía ser un torbellino de movimiento eficiente e ingenio afilado, pero ahora tenía la cara del color de la tiza vieja. Su labial rojo, meticulosamente aplicado, resaltaba de forma alarmante contra su piel pálida. Tessa, por favor cambia conmigo. ¿Qué? No. Tessa frunció el ceño, retirando su brazo con suavidad. Mi turno casi termina, Sara. Tengo la mesa 4 cerrando cuenta y luego termino. No puedo tomar la mesa 9. La voz de Sara era un susurro frenético y delgado. Sus dedos se clavaban en el borde de su propia bandeja. El de la izquierda, el calvo con la cicatriz en la ceja. Estuvo aquí el mes pasado. Le llevé una bebida y me acorraló en el pasillo de servicio cerca de los baños. Me susurró lo que quería hacerme. No puedo ir hasta allá, Tess. Voy a temblar. Se me va a caer algo. Si me equivoco, Claude me despide. Tessa miró las manos temblorosas de Sara. Luego miró a través del comedor hacia la mesa 9. Nikolai ya estaba sentado, reclinado contra el cuero negro acolchado, mirando su teléfono con supremo aburrimiento. El hombre de la cicatriz que Sara había mencionado estaba sentado frente a él, sonriéndole al otro guardaespaldas, mostrando una fila de dientes con coronas de oro opaco. Parecían lobos, acomodándose para una comida, perfectamente cómodos con la certeza de que todos los demás en el salón eran ovejas. Tessa soltó un suspiro largo y lento. El dolor en su espalda baja se avivó de nuevo. Odiaba esto. Odiaba la manera en que la riqueza y la violencia actuaban como un escudo invisible para hombres terribles. Ella no les tenía miedo. El miedo requería un instinto de autopreservación que ella había perdido casi por completo durante los últimos 3 años de pobreza aplastante. Pero estaba profundamente, hasta los huesos, agotada de ellos. ¿Están comiendo o solo bebiendo?, preguntó Tessa, su voz completamente plana. Solo bebidas, normalmente. Licor de la buena. Manténlos llenos. Manténlos callados. Sara la miró con ojos desesperados, llenos de lágrimas. Bien, suspiró Tessa, pasándose una mano sobre el cabello firmemente recogido. Toma la mesa 4. Son dinero viejo. Dan exactamente 18% de propina, hagas lo que hagas. Ciérrales la cuenta. Sara casi se desplomó de alivio, murmurando una serie de agradecimientos entrecortados antes de correr hacia el frente del restaurante. Tessa se quedó sola un momento. Enderezó su postura, ignorando los músculos que le gritaban en las pantorrillas. Se alisó el frente del delantal. Se puso la sonrisa hueca y sin vida de una trabajadora de hostelería veterana, ajustó su libreta, y comenzó la larga caminata a través del piso del comedor, entrando directamente a la boca del lobo. Mientras Tessa se acercaba al reservado apartado de la esquina, el murmullo bajo de la conversación entre los 3 hombres se volvió audible por encima de la música de jazz. No era inglés. Consonantes duras, ritmos guturales y rodados, un idioma construido para inviernos largos y verdades brutales. ¿Ruso? Tessa lo reconoció al instante. Su abuela, una mujer hecha enteramente de hierro y terquedad, lo había hablado exclusivamente en su apartamento estrecho y con corrientes de aire hasta el día en que murió. Tessa había pasado 4 años agotadores en una universidad estatal perfeccionando la gramática, escribiendo ensayos extensos sobre Tolstói, persiguiendo un título en lingüística. Era un título que actualmente no le servía absolutamente para nada en el mundo real, excepto para identificar con precisión el dialecto callejero de Moscú de los criminales que en ese momento ignoraban por completo su existencia. Estaban discutiendo, o más bien, el hombre de la cicatriz estaba discutiendo. Se inclinaba sobre la mesa de caoba pulida, gesticulando con agresividad con dedos gruesos y callosos. Nikolai estaba completamente quieto. No había tocado la servilleta de lino perfectamente doblada frente a él. Era un retrato de calma letal, dejando que su subordinado se desahogara. Tessa se detuvo al borde de la mesa. Juntó las manos frente a su delantal. Buenas noches, caballeros, dijo.
Su voz era suave, practicada, sin el más mínimo temblor. Bienvenidos a Laura. ¿Puedo ofrecerles algo de nuestra carta de licores reservados? El hombre de la cicatriz cerró la boca de golpe. Giró la cabeza y la fulminó con la mirada, sus ojos recorriendo su uniforme con un descaro grasiento. Necesitamos un minuto, cariño. Ve a traer pan. Tessa no titubeó. Simplemente mantuvo la sonrisa vacía y educada en su rostro. Entonces Nikolai habló. Era la primera vez que ella escuchaba su voz. Su inglés era impecable, con solo el más leve rastro de un acento metálico y frío bajo las sílabas. No miró a Tessa. Mantuvo la mirada fija en el hombre de la cicatriz, afirmando su dominio sin siquiera levantar un dedo. Creo que ya estamos listos. Lentamente, con deliberación, Nikolai giró la cabeza y finalmente miró a Tessa. De cerca, el impacto de su mirada era abrumador. Sus ojos eran realmente del color de la pizarra, piedra fría e inflexible que parecía absorber la luz tenue en lugar de reflejarla. Miró su uniforme. Notó los hilos deshilachados en su cuello. Vio el moño desordenado que sostenía su cabello, la leve mancha de agotamiento bajo sus ojos, los zapatos baratos y rayados en sus pies. No la miró como a una mujer, ni siquiera como a una persona. La miró como a un objeto, una pieza de escenografía conveniente, una herramienta para usar en el juego de dominación psicológica que en ese momento jugaba con su subordinado, escandaloso y marcado. Una sonrisa lenta, cruel y profundamente divertida tocó la comisura de la boca de Nikolai. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, juntando las yemas de los dedos. Cambió de nuevo al ruso. No susurró. Proyectó su voz lo suficiente para que sus hombres pudieran escuchar cada sílaba con claridad. Sus ojos permanecieron clavados en el rostro de Tessa, esperando lo inevitable, la mirada en blanco, confundida, sumisa, de una mesera estadounidense sin educación. Priniesivsky, dijo Nikolai en un ruso perfectamente enunciado. Tráeme whisky. Hizo una pausa, dejando que las palabras extranjeras colgaran en el aire entre ellos. Pero no había terminado. Quería dejarle claro un punto a sus hombres sobre el poder. Y Chevy Soka, continuó, su tono conversacional, como si estuviera hablando del clima, y muévete rápido, perra. Una barata como tú debería estar agradecida de respirar el mismo aire que yo. Pareces que no te has bañado en una semana. El hombre de la cicatriz soltó un ladrido áspero de risa. El otro guardaespaldas soltó una risita baja y servil. Miraron a Tessa, sus expresiones goteando desprecio. Esperaban su reacción. Esperaban que se desarrollara el guión habitual. Esperaban que mantuviera su sonrisa de atención al cliente, que parpadeara confundida, que dijera lo siento, señor, no entiendo, le traigo un menú. Esperaban que saliera corriendo como un ratón asustado, demostrando perfectamente el punto tácito de Nikolai a su tripulación, que todos fuera de su círculo violento y aislado eran estúpidos, patéticos, y estaban hechos para ser pisoteados. Tessa se quedó perfectamente inmóvil. Su corazón dio un único golpe masivo y doloroso contra sus costillas. Un calor repentino y abrasador floreció en la parte trasera de su cuello. No era vergüenza. No era miedo. Era rabia. Rabia obrera, pura y sin adulterar. Estaba increíblemente cansada. Estaba sin un centavo. Había pasado su mañana en espera durante 45 minutos, rogándole a una representante de servicio al cliente de la compañía eléctrica que no le cortara la luz. Había pasado las últimas 7 horas cargando platos de comida que costaban más que su auto, tratada como mueble animado por gente que creía que la riqueza reemplazaba la decencia humana básica. Y ahora este sociópata arrogante y empapado en sangre, con un traje de $5.000, pensaba que podía usarla como chiste. Pensaba que podía sentarse en su torre de marfil de violencia y humillarla para parecer un dios frente a sus matones. Tessa no rompió el contacto visual. No dejó que su sonrisa educada vacilara. El silencio en la mesa se extendió. 1 segundo. 2 segundos. 3. Nikolai inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa burlona profundizándose, esperando que ella se disculpara por su ignorancia. Esperando que se quebrara. Tessa se llevó la mano al bolsillo del delantal con calma y sacó su libreta de pedidos.
Recuperó su bolígrafo de plástico barato. Lo hizo clic. El sonido fue agudo e insólitamente fuerte en el silencio tenso repentino del reservado. Miró directamente a los ojos muertos de pizarra de Nikolai. Dejó caer su sonrisa de atención al cliente. Su rostro se quedó completamente en blanco, su postura enderezándose mientras se despojaba de la persona sumisa de mesera como un abrigo pesado. «Whisky», dijo Tessa. La palabra quedó suspendida en el aire. La mesa se congeló. La risa del hombre de la cicatriz murió en su garganta con un sonido de ahogo. El otro guardaespaldas se puso rígido, su mano deslizándose instintivamente hacia su pecho. Tessa no levantó la voz. No gritó. Habló el idioma con la fluidez casual y afilada como navaja de una nativa. Su acento llevaba la textura específica y obrera de los suburbios de Moscú, un espejo impecable de la cadencia que él acababa de usar. ¿Cuál?, preguntó Tessa, inclinándose apenas una fracción hacia adelante. Lanzó una mirada rápida al hombre de la cicatriz, luego la devolvió directamente a Nikolai. ¿El barato, o el bueno? Tenemos el aguardiente barato para sus perros, y el bueno, que se pueden permitir si me lo piden con educación. La sonrisa burlona de Nikolai desapareció por completo. La diversión se borró de sus facciones, reemplazada por algo completamente ilegible. Por primera vez en quizás una década, un choque genuino y profundo cruzó el rostro del intocable jefe mafioso. Un músculo en su mandíbula tensa saltó. Tessa no había terminado. La rabia era una fuerza fría e impulsora en su sangre. Ahora se inclinó aún más, apoyando una mano en el borde de la mesa de caoba, invadiendo su espacio, acercando su rostro a centímetros del de él. Continuó suavemente, su voz goteando hielo absoluto, y para que conste, yo me bañé esta mañana. Usted es el que apesta a sangre y colonia barata. ¿Va a querer algo más, o va a seguir haciéndome perder el tiempo? El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío sofocante. Fue el tipo de silencio pesado y sin aliento que normalmente precede a un disparo en un callejón. El hombre de la cicatriz soltó un gruñido feroz. Prácticamente se lanzó hacia arriba, su mano hundiéndose violentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Tessa no parpadeó. Mantuvo los ojos fijos en Nikolai. Sabía exactamente lo que acababa de hacer. No se le hablaba así a hombres como este. No se les despojaba de su poder frente a sus subordinados. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte por un ego magullado. Esperó la explosión. Esperó el acero frío, la violencia, los gritos de los otros clientes. Nikolai levantó la mano derecha. Fue un movimiento agudo y singular, apenas un giro de muñeca. El hombre de la cicatriz se congeló a mitad de su embestida. Su mano permaneció enterrada en su abrigo, su pecho agitándose de furia, pero no se movió ni un centímetro más. Obedeció el comando silencioso al instante, como un perro ahogándose en un collar con púas. Nikolai no miró a su guardia. Solo miraba a Tessa. Ella le devolvió la mirada, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado, negándose a apartar la vista primero. Lenta, imposiblemente, las comisuras de la boca de Nikolai se movieron. Un sonido bajo y retumbante comenzó en lo profundo de su pecho. Vibró a través del silencio de la mesa. Se estaba riendo. No era una risa teatral y estruendosa. Era un sonido oscuro, peligroso, genuino, que hizo que se le pusieran los pelos de punta a Tessa en la nuca. Se reclinó en su silla de cuero, cruzando los brazos sobre el pecho, mirándola como si acabara de materializarse de la nada. La mirada plana y muerta en sus ojos de pizarra había desaparecido. Fue reemplazada por un fuego repentino y aterradoramente intenso. Macallan 25, dijo Nikolai, cambiando sin esfuerzo de nuevo al inglés. Su voz de pronto era muy tranquila, bajando una octava. No contenía enojo, solo un enfoque afilado como navaja. ¿Solo? 3 copas. Tessa se enderezó, saliendo de su órbita. Sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de agua, pero mantuvo su rostro completamente neutral. Cerró su bolígrafo con un clic. Por supuesto, señor, dijo en un inglés perfectamente educado, imperturbable. Enseguida. Se giró sobre sus talones y caminó hacia el bar. No se apresuró.
No corrió. Caminó con pasos medidos y firmes, aunque podía sentir el peso pesado y ardiente de la mirada de él perforándole la espalda todo el camino. Cuando llegó a la barandilla de bronce del bar, la agarró tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El cantinero, un chico universitario desgarbado llamado Josh, la miró una vez la cara pálida y dejó de limpiar el mostrador. «Cielos, Tess, ¿estás bien? Pareces que acabas de presenciar un choque de autos». 3 Macallan 25, solos, dijo Tessa, su voz tensa, apenas empujando las palabras más allá del nudo en su garganta. «Y sírveme un doble de tequila barato mientras estás en eso. Ponlo en mi cuenta». Josh frunció el ceño, mirando nerviosamente hacia la esquina del fondo, pero no discutió. Sirvió el tequila barato y deslizó el vaso de chupito sobre la barra. Tessa lo tomó con la mano ligeramente temblorosa y se lo bebió de un trago. El licor barato le quemó como ácido de batería hasta el estómago, dejándola con los pies en la tierra. Respiró hondo. Había sobrevivido el encuentro. Solo necesitaba poner las copas en una bandeja, entregarlas a la mesa en silencio, evitar el contacto visual, y sobrevivir los siguientes 45 minutos hasta que su turno terminara misericordiosamente. Luego se iría a casa, cerraría con llave, y nunca, jamás, volvería a pensar en Nikolai. Josh puso las 3 copas de cristal de escocés caro en su bandeja. Tessa la recogió. Se dio la vuelta para enfrentar el piso del comedor, pero cuando miró hacia la esquina del fondo, se le cortó la respiración. Nikolai ya no miraba su teléfono. Ya no hablaba con sus hombres. Ignoraba por completo al guardaespaldas de la cicatriz, que seguía lanzando dagas con la mirada en su dirección. Nikolai estaba sentado perfectamente inmóvil, apoyando la barbilla en sus manos entrelazadas. La observaba a ella. El aburrimiento supremo y muerto había desaparecido. El depredador máximo acababa de encontrar algo completamente nuevo en su mundo mundano y violento. Había encontrado un rompecabezas. Tessa se dio cuenta, con una fría sensación de hundimiento en el estómago, de que su turno podría estar terminando. Pero esta pesadilla apenas comenzaba. La caminata de regreso a la mesa 9 tomó exactamente 42 segundos. Tessa contó cada paso. La pesada bandeja de caoba equilibrada en su palma se sentía como si estuviera hecha de plomo. 3 copas de cristal de Macallan 25, perfectamente centradas sobre el posavasos de corcho, el líquido ámbar atrapando la iluminación tenue del techo. La banda de jazz tocaba una versión lenta y melancólica de un clásico de Cole Porter, la caja con escobillas siseando como un radiador moribundo. Mientras cerraba la distancia, el guardaespaldas de la cicatriz, a quien había escuchado a Claude llamarle, movió su corpulencia. Su cuello grueso se sonrojó de un rojo oscuro y jaspeado, el cuello de su camisa vestida tensándose contra su repentina tensión violenta. Parecía un pitbull ahogándose con una correa. Tessa no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en el centro de la mesa. Llegó al reservado en forma de media luna. El silencio entre los 3 hombres era lo suficientemente denso como para asfixiarse en él. Bajó la bandeja. Macallan 25, solo, dijo. Su voz era aterradoramente firme. El chupito de tequila que se había tragado en el bar se asentaba como una piedra caliente y pesada en su estómago vacío, anclando sus nervios deshilachados. Colocó la primera copa frente al segundo guardaespaldas, un hombre más joven con ojos muertos y la nariz rota. Él no parpadeó. Colocó la segunda copa frente a Anne. Él soltó una respiración baja y húmeda entre los dientes, su mano temblando sobre la mesa. Finalmente, tomó la tercera copa. La colocó directamente frente a Nikolai. Él no se había movido desde que ella se fue. Sus manos seguían entrelazadas bajo su barbilla, sus ojos grises de pizarra rastreando cada microexpresión suya. No la fulminaba con la mirada. Ya no trataba de intimidarla. La realidad aterradora era que se veía profundamente fascinado. Era la mirada de un biólogo que acababa de descubrir una nueva especie venenosa de insecto bajo el microscopio. ¿Algo más esta noche, señor?, preguntó Tessa, apegándose al guión. Inglés, diferencial pero completamente hueco. Nikolai levantó la pesada copa de cristal. No rompió el contacto visual mientras se la llevaba a los labios y tomó un sorbo lento y deliberado. El escocés costaba $200 la copa.
Él lo bebió como agua del grifo. No, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de la música de jazz. Traigan la cuenta. Tessa asintió una vez, seca y profesional. Se dio la vuelta y se alejó. No respiró hasta que estuvo detrás de las puertas batientes de la cocina. La ráfaga repentina de calor, los cocineros gritando y los platos de cerámica chocando la golpearon como un impacto físico. Se apoyó contra el acero inoxidable frío de la puerta del refrigerador y cerró los ojos con fuerza. Sus rodillas finalmente cedieron, temblando tan violentamente que tuvo que sujetar sus manos contra los muslos para mantenerse en pie. Idiota, pensó, la voz cínica en su cabeza gritándole. Idiota suicida absoluta. ¿Qué acabas de hacer? Había dejado que un momento de orgullo alimentado por el agotamiento anulara 3 años de amargos instintos de supervivencia. No se le respondía a hombres que compraban jueces y enterraban sus problemas en concreto. Se tragaba el orgullo, se aceptaba el insulto, y se iba a casa al apartamento de mala muerte. Ese era el contrato de los trabajadores pobres. Ella acababa de romperlo y prenderle fuego. ¿Tessa? Abrió los ojos de golpe. Claude marchaba hacia ella, su rostro brillante de pánico. Sujetaba un pequeño talonario de cuero en sus manos manicuradas. ¿Qué hiciste?, siseó Claude, agarrándola del codo y arrastrándola lejos de la línea de preparación. ¿Qué le dijiste? Tomé su pedido, Claude, dijo Tessa, manteniendo el rostro en blanco. Se soltó el brazo. Se están yendo. Después de una copa. Sakulov nunca se va después de una copa. Normalmente se queda hasta el cierre y acumula una cuenta de $3.000. La voz de Claude subía a un tono chillón. Si lo ofendiste, si derramaste una sola gota de agua en sus zapatos, te arruinaré personalmente en esta ciudad. No conseguirás ni un trabajo raspando chicle de las plataformas del metro. Tessa le arrebató el libro de cuero de las manos. Voy a llevar la cuenta ahora mismo. Pasó junto a él, la mandíbula apretada. Imprimió el recibo en la estación de servicio. $600 más impuestos. Colocó el papel en el presentador de cuero, se alisó el delantal, y caminó de regreso al piso del comedor. El reservado estaba vacío. Tessa se detuvo en seco. Las 3 copas de Macallan estaban en la mesa. 2 estaban completamente llenas. La de Nikolai estaba medio vacía. Los hombres se habían ido. Se acercó a la mesa lentamente, su corazón tamborileando un ritmo frenético contra sus costillas. Se habían marchado. Los había hecho enfadar tanto que simplemente se fueron. Claude le descontaría los $600 de su salario, lo que significaba que no le alcanzaría para el alquiler. El pánico, frío y agudo, finalmente perforó su estoicismo. Llegó a la mesa y miró hacia abajo. Sentado perfectamente centrado sobre la madera oscura, justo al lado del talonario de cuero, había un fajo de billetes. Tessa recogió el libro. Lo abrió. El recibo seguía ahí. Miró el dinero. Eran billetes de $100 nuevos, sin circular. No quería tocarlos. Se sentían radiactivos. Pero extendió la mano y pasó el pulgar por el borde del fajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso cubría las bebidas. 7, 8, 9, 10. Siguió contando. Se le entrecortó la respiración. 20, 30, 40, 50. $5.000. Había una nota metida bajo el último billete, escrita en el reverso de una tarjeta de presentación gruesa color crema. La letra era afilada, elegante y agresiva. Para la ducha. Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Tessa se quedó mirando la tinta. El peso pesado del efectivo en su mano no se sentía como una bendición. No se sentía como dinero para el alquiler, ni pastillas de freno nuevas, ni un suspiro de alivio. Se sentía como un anticipo. Se sentía como una trampa cerrándose alrededor de su tobillo. Empujó los $5.000 al fondo de su bolsillo del delantal, dejó caer los 600 para la cuenta en el libro de cuero, y prácticamente corrió de regreso a la cocina. El vestidor de empleados olía a aceite de fritura rancio, cloro, y ambiciones frustradas.
Tessa se sentó en el banco de madera estrecho, mirando fijamente la puerta oxidada de su casillero. El reloj en la pared marcaba las 2:15 de la madrugada. El restaurante finalmente estaba muerto. Las pesadas puertas del frente cerradas con llave, los últimos clientes aristocráticos derramándose en sus autos de lujo. Había logrado evitar las preguntas nerviosas de Sara y las miradas sospechosas de Claude. Había entregado su reporte de cierre, entregado el efectivo exacto para la cuenta de la mesa 9, y mantenido la boca completamente cerrada. El fajo de billetes de $100 estaba ahora escondido en el fondo de su bolsa de tela desgastada, envuelto en un suéter de repuesto. Cada vez que miraba la bolsa, el estómago se le revolvía. Se soltó el cabello, dejando que la masa oscura y pesada le cayera sobre los hombros. El cuero cabelludo le dolía. Los pies le palpitaban con un ritmo sordo e insistente que se irradiaba hasta las pantorrillas. Cambió su blusa rígida de poliéster por una sudadera gris de talla grande, se la subió hasta la barbilla, y se colgó la bolsa de tela al hombro. Solo necesitaba llegar a casa. Necesitaba cerrar con llave, tomar una ducha hirviendo, y convencerse de que mañana sería solo otro miserable miércoles ordinario. Tessa abrió la pesada puerta de acero contra incendios en la parte trasera de la cocina y salió al callejón. El aire frío de la noche la golpeó como una toalla mojada. Había llovido mientras estaba adentro, dejando los adoquines resbaladizos y brillantes bajo el resplandor enfermizo y amarillo de una farola de sodio. El callejón estaba silencioso, oliendo a cartón mojado y gases de escape. El estacionamiento del personal estaba a una cuadra. Un cuadrado de asfalto agrietado escondido bajo la espina oxidada de las vías elevadas del tren. Se subió la capucha contra el frío húmedo y comenzó a caminar. Un sedán Chevy oxidado, modelo 2011, estaba estacionado en la esquina más alejada, pegado a una cerca de alambre. El faro delantero del lado del pasajero estaba cubierto con cinta adhesiva, y el silenciador traqueteaba como una lata de café llena de monedas, pero era suyo. Era una jaula de metal que se movía. En ese momento, eso era todo lo que quería en el mundo. Tessa apretó las llaves del auto en su bolsillo, deslizando una de las llaves de bronce entre los nudillos. Un hábito nacido de vivir en un barrio donde las luces de la calle solían estar rotas y las sirenas nunca dejaban de sonar. Estaba a 15 metros de su auto cuando las sombras se movieron. No fue repentino. Fue un sangrado lento y deliberado de oscuridad, separándose de los pilares de concreto bajo las vías del tren. Dos siluetas masivas salieron de la penumbra, bloqueando el estrecho camino hacia su auto. Incluso con esa terrible iluminación, Tessa reconoció los hombros anchos a medida y los cuellos gruesos. Ney el otro. Su corazón no solo se le cayó al estómago, se le hundió hasta los zapatos, pesado y helado. Apretó el agarre sobre las llaves en su bolsillo hasta que el metal se le clavó en la piel. Dejó de caminar. Estaba sola. No había cámaras aquí, ni clientes adinerados que actuaran como amortiguador, solo el rugido lejano y eco de un camión de basura 3 calles más allá, y el goteo constante de agua de lluvia desde las vías arriba. Detrás de los dos hombres, los faros de un enorme SUV negro cobraron vida, cegadoramente brillantes. El motor ronroneaba un gruñido bajo y caro que vibraba contra el asfalto mojado. La puerta trasera del SUV se abrió de golpe. Nikolai salió. Se había quitado la chaqueta del traje. Vestía solo una camisa negra de vestir, las mangas enrolladas para dejar ver antebrazos gruesos, marcados por músculos y tatuajes oscuros e intrincados. Sin la chaqueta a medida, se veía menos como un hombre de negocios y completamente como un peleador callejero. No parecía pertenecer a un restaurante de alta cocina. Parecía pertenecer exactamente aquí, en el frío, húmedo y oscuro de un callejón. Caminó lentamente hacia ella, sus pasos inquietantemente silenciosos sobre el pavimento. Los guardaespaldas se separaron perfectamente para dejarlo pasar, sus ojos clavados en Tessa con intención letal. La mandíbula de Dene estaba tan apretada que el tejido cicatrizado en su rostro se estiraba. Nikolai se detuvo a 3 metros de distancia. No habló de inmediato. Solo la miró. Absorbió la sudadera barata, los zapatos deportivos gastados, la postura defensiva, la manera en que ella sutilmente orientaba su cuerpo hacia la salida a la calle. No corriste, dijo Nikolai. Su voz era un rumor bajo que viajaba sin esfuerzo a través del aire húmedo. Habló en inglés.
La mayoría de la gente hubiera tomado el dinero y agarrado un autobús fuera del estado. Tessa forzó su mandíbula a relajarse. No dejaría que su voz temblara. No aquí. No frente a ellos. Tengo un turno el jueves, dijo con firmeza. Y $5.000 apenas cubre el primer y último mes de renta y un depósito de seguridad para un apartamento nuevo. No compra una vida nueva. La boca de Nikolai se torció. Ese mismo destello oscuro de diversión brilló en sus ojos grises de pizarra. Pragmática. Me gusta eso. Me ahorra el trabajo de cazarte en una terminal de autobuses. ¿Qué quiere?, preguntó Tessa. El cansancio de repente era más pesado que su miedo. Estaba increíblemente cansada de que hombres ricos jugaran con su existencia. Dejó una propina. Demostró que tiene más dinero que Dios. Mantuve la boca cerrada. Transacción completa. Déjeme ir a mi auto. Nikolai dio 2 pasos más cerca. El aroma de él la envolvió. No la colonia barata que ella había ridiculizado, sino el olor limpio y afilado de jabón caro, café tostado oscuro, y el tinte metálico de la lluvia fría. El dinero no era una propina, Tessa, dijo suavemente. Escuchar su nombre en su boca le envió un violento escalofrío por la espalda. Su etiqueta de nombre había estado cubierta por el peto de su delantal toda la noche. Era un anticipo. Continuó cerrando la distancia hasta que estuvo a apenas 1 metro de ella. La dominaba, irradiando un calor gravitacional pesado. Tiene un título en Lingüística de Europa del Este de una universidad estatal. Tomó $80.000 en préstamos para asistir. Debe $4.000 en impuestos atrasados de una propiedad en el barrio sur que pertenecía a una abuela que falleció hace 2 años. Le iban a cortar la electricidad mañana al mediodía. La respiración de Tessa se atascó en su garganta. El aire frío de repente se sintió como vidrio molido en sus pulmones. Él no había estado simplemente sentado en esa mesa bebiendo escocés. En los 45 minutos entre que ella les llevó las bebidas y terminó su turno, su gente había desgarrado toda su vida. Habían abierto y expuesto todos sus secretos miserables y desesperados sobre una mesa para que él los examinara. Invadió mi privacidad, escupió, su voz temblando ahora, pero de furia, no de miedo. Evalué un activo, corrigió Nikolai suavemente, su expresión completamente desapegada. Está en la quiebra, Tessa. Se está ahogando. Trabaja 60 horas a la semana cargando platos para gente que no notaría si cayera muerta al piso, y aún así está perdiendo el juego. Y me va a matar porque le herí el ego frente a su músculo. Ella lo fulminó con la mirada, el pecho agitándose. Adelante. Le haría un favor a mis acreedores. Por una fracción de segundo, la sorpresa brilló en los ojos de Nikolai. Luego se rió, un sonido áspero y genuino que resonó contra las paredes de ladrillo mojado. Matarte. Sacudió la cabeza, inclinándose ligeramente para que su rostro quedara al nivel del de ella. Se paró frente a 3 hombres armados, reconoció exactamente lo que éramos, y en lugar de acobardarse, insultó mi higiene en perfecto argot callejero de Moscú. Tiene idea de lo raro que es ese tipo de arrogancia suicida. Extendió la mano. Tessa se estremeció, pero él no la golpeó. Simplemente tocó el borde de su capucha gris. No quiero matarla, Tessa. Quiero contratarla. Tessa lo miró fijamente, la lluvia empezando a caer con más fuerza, empapando el cabello oscuro de Nikolai contra su frente. Lo absurdo de la afirmación cortocircuitó su cerebro por un momento. Contratarme, repitió las palabras, sabiendo a ceniza. ¿Para qué? Insultar a sus enemigos. Servirle el escocés. La diversión de Nikolai se desvaneció, reemplazada por el cálculo plano y de ojos muertos de un depredador acorralando a su presa. Dio un paso atrás, señalando casualmente hacia el enorme SUV negro. Tengo una reunión mañana por la noche, dijo Nikolai, su tono cambiando a algo puramente profesional, como si estuvieran discutiendo una fusión corporativa en una sala de juntas en lugar de estar parados en un callejón oscuro con matones armados. Con una facción de Brighton Beach. Son paranoicos de la vieja escuela. Se niegan a hablar en inglés durante las negociaciones, y se niegan a permitir traductores conocidos en la sala. Tessa frunció el ceño, su cerebro lingüístico activándose a pesar del terror.
Si usted habla el idioma, ¿para qué necesita un traductor? Porque, dijo Nikolai suavemente, mienten. Me hablan en el dialecto formal, y se susurran entre ellos en un argot regional de los montes Urales. Creen que no capto el matiz. Necesito a alguien en la sala que entienda cada aliento que toman, pero a quien no perciban como una amenaza. Los ojos de Tessa se dirigieron a Anne, luego de regreso a Nikolai. ¿Y usted cree que yo no parezco una amenaza? Parece una mesera, dijo Nikolai sin rodeos, despojándose de cualquier pretensión de cortesía. Parece una chica sin un centavo, agotada, invisible. La llevaré como acompañante, como decoración. Verán una cara bonita en un vestido barato. Asumirán que está ahí para servir bebidas y verse decorativa. No se censurarán frente a usted. Quiere que sea una espía, susurró Tessa. Para la mafia. Quiero que sea un micrófono, corrigió Nikolai. Se para ahí, se ve bonita, escucha, y cuando termine, me dice exactamente lo que susurraron mientras me sonreían. No. Tessa dio un paso atrás, apretando el agarre sobre sus llaves. Absolutamente no. No me voy a involucrar en sus guerras territoriales. Le devuelvo los 5.000 ahora mismo. No quiero su dinero. Nikolai no se movió, pero el aire a su alrededor pareció solidificarse. La temperatura en el callejón bajó. Los 5.000 eran solo una garantía de que no dejaría la ciudad esta noche, dijo, su voz bajando a un susurro sedoso y peligroso. Si hace esto por mi mañana, cancelaré los $80.000 en préstamos estudiantiles. Pagaré el impuesto de la propiedad de la casa de su abuela. Limpiaré la pizarra por completo, Tessa. Se despierta el jueves y es libre. Tessa se congeló. $84.000. Era un número tan grande que ni siquiera se sentía real para ella. Era un peso invisible y aplastante que había aceptado que la asfixiaría lentamente por el resto de su vida natural. Despertarse y que desapareciera, ser dueña de la pequeña casa sin deudas. No entrar en pánico cada vez que el cartero dejaba un sobre en la ranura. Miró el rostro de Nikolai. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era un maestro del apalancamiento. No había amenazado su vida. Le había ofrecido lo único que ella no podía rechazar. Le ofrecía un futuro. ¿Y si sale mal?, preguntó Tessa, su voz áspera. ¿Qué le pasa a la decoración acompañante? Ne soltó una risita oscura y fea desde las sombras. Nikolai le lanzó al guardaespaldas una mirada tan violentamente fría que el sonido murió al instante. Nikolai volvió a mirar a Tessa. No lo descubrirán, porque va a interpretar a la perfección a la chica estadounidense tonta y sumisa. Se acercó más, su pecho casi rozando el de ella, obligándola a inclinar la cabeza hacia arriba para encontrar sus ojos. Me demostró esta noche que puede convertir su miedo en hielo. Mañana lo hará de nuevo. No tengo opción, ¿verdad?, dijo ella con amargura, la pelea drenándose de ella, reemplazada por una resignación hueca y cínica. Las opciones son un lujo para los ricos, dijo Nikolai en voz baja, levantando una mano. No le tocó la piel, pero sus nudillos rozaron ligeramente el cierre de su sudadera barata. El contraste entre su camisa de diseñador y la ropa deshilachada de ella era chocante. Usted y yo lo sabemos bien. Sacó un delgado teléfono desechable negro del bolsillo y se lo ofreció. Tessa miró fijamente el dispositivo de plástico. Parecía un detonador. Si lo tomaba, la línea invisible entre su vida miserable y ordinaria y el mundo de sangre y dinero de él se cruzaría para siempre. Pensó en el aviso de corte en el mostrador de su cocina. Pensó en las interminables horas dolorosas de pie en Laura. Lentamente, su mano temblando apenas una fracción, extendió la mano y tomó el teléfono. La boca de Nikolai se curvó en una sonrisa lenta y satisfecha. No fue cruel esta vez. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de adquirir un juguete nuevo, muy valioso y muy peligroso. Esté lista a las 8 mañana por la noche, dijo Nikolai, dándole la espalda y caminando hacia la puerta abierta del SUV. Mi conductor traerá un vestido. Póngaselo. Y si no me queda, gritó Tessa, un último destello débil de desafío en su voz. Nikolai se detuvo en la puerta. Volteó a mirarla por encima del hombro, sus ojos recorriendo su cuerpo con una precisión clínica y aterradora que le hizo arder el rostro.
Le va a quedar, dijo suavemente. Se subió al auto. La pesada puerta se cerró de golpe con la finalidad de una bóveda cerrándose con llave. El guardaespaldas se apiló sin problemas en los asientos delanteros, y el motor masivo rugió. El SUV se alejó, sus luces traseras rojas desvaneciéndose en la oscuridad mojada de la calle, dejando a Tessa sola en el callejón. Se quedó congelada bajo la luz de la calle parpadeante, sujetando el teléfono negro en una mano y las correas de su bolsa de tela en la otra. La lluvia comenzó a caer en pesadas cortinas heladas, empapando su sudadera. Pero ella no se movió. Mañana ya no sería una mesera. Pertenecería a Nikolai. El apartamento de Tessa olía a café quemado y humedad. Era un olor que ella había dejado de notar hacía mucho tiempo, pero mientras estaba parada en el centro de su sala de estar abarrotada el miércoles por la tarde, el aroma se sintió completamente sofocante. La caja de cartón estaba sobre su mesa de café maltratada. Era negra mate, atada con una gruesa cinta de seda. Sin logotipo, sin dirección de remitente. El teléfono desechable que Nikolai le había dado descansaba justo al lado. Un bloque inerte de plástico que no había vibrado ni sonado ni una sola vez en las últimas 12 horas. Había pasado la mañana pagando su factura de electricidad. Caminó hasta la oficina de servicios públicos, le entregó al empleado 2 de los billetes crujientes de $100, y salió a la pálida luz de la mañana con un recibo. Se sentía como un sueño febril. Los 4.800 restantes estaban metidos dentro de un bote vacío de avena en su despensa. Lo había revisado 4 veces. Tessa extendió la mano y jaló el listón de la caja. Se deslizó sin esfuerzo. Levantó la tapa. El vestido dentro era del color de una ciruela magullada. Seda borgoña profunda y oscura. Lo levantó por los delgados tirantes de los hombros, dejando que la tela se desenrollara. Era pesado, construido con una atención al detalle aterradora. No tenía etiquetas. Había sido hecho para alguien, y a juzgar por la confianza gélida de Nikolai en el callejón, había sido hecho específicamente para sus medidas. Se quitó la camiseta grande y los pantalones deportivos, la piel erizándose en el cuarto con corriente de aire. Se puso la seda. Se deslizó sobre su piel como agua fría. Estiró el brazo hacia atrás, subiendo el cierre escondido por su espalda. El vestido se ajustó, aferrándose a sus costillas, suavizándose sobre sus caderas y cayendo en una cascada líquida y elegante hasta sus tobillos. No era abiertamente revelador, el escote se drapeaba elegantemente sobre sus clavículas, pero era ropa armada. Estaba diseñado para atraer la mirada y mantenerla cautiva. Tessa se miró en el espejo agrietado montado en la puerta de su baño. El agotamiento bajo sus ojos seguía ahí. Su cabello seguía siendo el suyo, pero la chica que le devolvía la mirada no parecía alguien que se preocupara por el precio de las pastillas de freno. Se veía costosa. Se veía como garantía. A exactamente las 7:55 de la noche, el teléfono desechable vibró. Un solo mensaje de texto, abajo. Se echó un abrigo negro de gabardina gastado sobre la seda, tomó sus llaves, y salió por la puerta. El SUV negro estaba estacionado junto a la acera, una sombra masiva devorando la luz débil de la farola. La puerta trasera del pasajero se abrió mientras se acercaba. Ne estaba sentado en el asiento delantero del pasajero, su rostro marcado iluminado por las luces del tablero. No volteó a mirar. Tessa se subió al enorme asiento trasero. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, sumergiéndola en la oscuridad espesa con olor a cuero. Nikolai estaba sentado al otro lado del asiento. Vestía un traje azul marino esa noche. Sin corbata, el cuello de su camisa blanca abierto. Las luces ambientales de la ciudad deslizándose por las ventanas polarizadas capturaban los ángulos afilados inflexibles de su rostro. La miró mientras ella se acomodaba en el asiento. Sus ojos recorrieron desde el dobladillo de su abrigo hasta su rostro. No le ofreció un cumplido. Un cumplido hubiera sido barato. El abrigo se quita en el auto, dijo Nikolai. Su voz era de negocios, plana, enfocada. Tessa se desabotonó el abrigo de gabardina y dejó que se deslizara de sus hombros, dejándolo en el asiento entre ambos. La mirada de Nikolai bajó a la seda borgoña por una fracción de segundo antes de regresar a sus ojos.
Los hombres que vamos a encontrar dirigen los muelles, explicó Nikolai, su tono cambiando a una sesión informativa fría. Su líder se hace llamar Simón. Su segundo es Garrett. Anglicanizaron sus nombres hace una década para asegurar contratos de la ciudad, pero sangran el país viejo. Son viciosos, territoriales, y actualmente están drenando mis rutas de transporte. Si le están robando, ¿por qué estamos negociando?, preguntó Tessa, mirando fijamente hacia la partición que los separaba del conductor. Porque la guerra en las calles trae al FBI. La guerra en una sala de juntas trae concesiones. Nikolai movió su peso, acortando la distancia entre ellos apenas un poco. El aire en la cabina se volvió más denso. Se sentará a mi derecha. Beberá lo que le sirvan, pero no lo tragará. Escúpalo de vuelta en la copa bajo el pretexto de tomar un sorbo delicado. Se reirá si hacen un chiste. Se verá increíblemente aburrida el resto del tiempo. Y de la traducción, no dirá absolutamente nada, ordenó Nikolai suavemente. Escuchará el argot. El dialecto de los montes Urales es gutural. Se tragan las vocales. Lo usarán para comunicar números, plazos, y ventajas justo frente a mí. Memorice todo. Cuando salgamos, me lo recita. Tessa tragó con dificultad, la garganta dolorosamente seca. ¿Y si me hablan directamente a mí? Nikolai extendió la mano. Su mano grande y cálida se cerró suave pero firmemente sobre su rodilla. El contacto envió una descarga de pura adrenalina directamente a su pecho. No lo harán, dijo, su pulgar rozando la seda una vez antes de retirar la mano. Para ellos, usted es mobiliario. Interprete el papel. El restaurante era una fortaleza disfrazada de asador de alta gama. Se ubicaba en el borde del distrito industrial, rodeado de bodegas vacías y concreto roto. Ne abrió camino a través de las pesadas puertas de roble, saltándose por completo el podio de la anfitriona. Caminaron por un pasillo largo y tenuemente iluminado, revestido de madera de cerezo oscuro, los sonidos amortiguados del comedor principal desvaneciéndose en un silencio absoluto. Al final del pasillo había un par de puertas pesadas con remaches de hierro. Dos hombres con trajes mal ajustados montaban guardia. Registraron a Dne, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. No tocaron a Nikolai, y fiel a la palabra de Nikolai, ni siquiera miraron a Tessa. Ella era un fantasma en un vestido hermoso. Ne empujó las puertas. La sala privada estaba cargada de humo de cigarro y el olor a carne carbonizada. Una mesa circular masiva dominaba el espacio. Dos hombres estaban sentados al otro lado. Simón era un hombre mayor, su rostro un mapa de arrugas profundas y desgastadas. Tenía una gruesa melena de cabello plateado y vestía un saco de terciopelo para cenar que se veía vagamente ridículo sobre su ancho pecho de barril. A su lado estaba Garrett. Garrett era más joven, completamente calvo, con un rostro que parecía haber sido golpeado repetidamente por maquinaria pesada. Sus ojos eran pequeños, húmedos, e implacablemente crueles. Nikolai, tronó Simón en inglés, abriendo los brazos de par en par sin ponerse de pie. Trajiste una invitada. No preparamos un plato. Ya comió, respondió Nikolai en ruso formal perfecto. Sacó una silla para Tessa. Fue un gesto anticuado y de propiedad. Estaba estableciendo dueño. Tessa se sentó. Cruzó las piernas, inclinándolas hacia Nikolai, y dejó que sus hombros cayeran en una postura de elegante agotamiento. Modeló su expresión imitando a las esposas adineradas que atendía en Laura, quienes encontraban el mundo entero fundamentalmente poco interesante. Simón cambió al ruso formal, su sonrisa nunca alcanzando sus ojos. Se te ve bien, Nikolai. La ciudad te trata amablemente. La ciudad trata amablemente al organizado, contestó Nikolai con suavidad, tomando asiento. Estoy aquí por el muelle 44. Tienen bloqueados 3 de mis contenedores. La negociación comenzó. Fue una densa partida de ajedrez verbal. Discutieron aranceles, sobornos sindicales, y seguridad portuaria en círculos indirectos y repetitivos. Tessa mantuvo su mirada vacía. Un mesero apareció como un fantasma, sirviendo copas de champán de cristal. Tessa tomó una, la llevó a los labios, y dejó que el líquido con gas le humedeciera la lengua antes de bajar la copa.
20 minutos después, la tensión en la sala comenzó a espesarse. El ruso formal se volvía más afilado, las cortesías despojadas. Entonces Simón se recostó en su silla. Tomó su cigarro. Miró a Garrett y dijo una sola palabra en argot. Fue un sonido áspero y molido. No era ruso formal. La mente de Tessa corrió, hojeando cientos de horas de estudio lingüístico. Sali, argot oral. Significaba los perros. Garrett no miró a Simón. Mantuvo los ojos fijos en el centro de la mesa, sus dedos gruesos girando su copa de champán. Respondió con un gruñido rápido y apagado. Gárbato en la perrera. Esperando el golpe. La sangre de Tessa se heló. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo. Tomó otro sorbo falso de su champán para ocultar el temblor repentino y violento en sus manos. Los perros están en la perrera esperando el golpe. No estaban hablando de contenedores de carga. Simón sonrió, volviéndose de nuevo hacia Nikolai. Cambió de vuelta al dialecto formal y cortés de Moscú. Podemos liberar los contenedores mañana por la mañana. Un simple malentendido de papeleo. Valoramos nuestra paz contigo, Nikolai. Mientras Simón hablaba, la mano derecha de Garrett se deslizó fuera de la mesa. Desapareció en el espacio entre su muslo y su chaqueta. Los ojos de Tessa se dirigieron al hombro de Garrett. Vio el músculo pesado bajo su saco flexionarse. Vio la tela tensarse a través de su pecho. Estaba alcanzando un arma. Al mismo tiempo, Simón cambió de peso. Se preparaba para ponerse de pie, o lanzarse hacia atrás, esperando el golpe. El golpe no era una señal desde afuera. Era el disparo. No dejarían que Nikolai saliera de esta sala. Lo habían atraído aquí para cortar la cabeza de su organización con un solo golpe limpio y sangriento. Tessa no podía esperar. No podía actuar como un micrófono para un hombre muerto. No pensó. El instinto, crudo y desesperado, tomó el control. Soltó una risa repentina, aguda, completamente falsa. Cortó la frase educada de Simón como una sirena. Prácticamente se lanzó de lado, su hombro chocando pesadamente contra el pecho de Nikolai, arrojando los brazos alrededor de su cuello como si fuera una socialité borracha hambrienta de afecto. El movimiento abrupto y caótico sobresaltó a toda la mesa. Simón se sobresaltó. El hombro de Garrett se congeló, su movimiento interrumpido por el repentino cambio en la dinámica de la sala. Tessa hundió el rostro en el hueco del cuello de Nikolai. Él estaba rígido como piedra bajo ella. Arma, respiró, su voz apenas una vibración contra su piel. En inglés, frenética. Debajo de su mano derecha. Ahora. No esperó a que él lo procesara. Siguió moviéndose, continuando su caída torpe y ebria. Su mano derecha barrió brutalmente a través de la mesa. Sus dedos atraparon la pesada cubeta de hielo plateada, enfriando el champán de repuesto. La arrastró hacia abajo con todo su peso. La pesada cubeta, el hielo, y la botella de vidrio pesada se estrellaron violentamente sobre la mesa de caoba y se volcaron, estrellándose directamente en el regazo de Garrett. Agua helada y vidrio congelado explotaron sobre el mafioso. Garrett soltó una maldición rugiente en ruso crudo, sus manos volando hacia arriba desde debajo de la mesa para proteger su rostro, abandonando por completo el arma que había estado sujetando. Nikolai no necesitó una segunda advertencia. El depredador máximo no se congeló en el momento en que la cubeta de hielo se hizo añicos. El brazo izquierdo de Nikolai se cerró como un torno alrededor de la cintura de Tessa, jalándola brutalmente hacia atrás, sacándola por completo de su silla y arrojándola a la alfombra gruesa detrás de él. En el mismo instante exacto, su mano derecha se movió como un borrón. Tessa golpeó el suelo con fuerza, el aire expulsado de sus pulmones. El mundo estalló en un ruido ensordecedor. No era el estruendo cinematográfico de una película. Era un rugido agudo y crujiente que atacaba físicamente los tímpanos. Crack. Crack. Tessa se enrolló en una bola, presionando las manos sobre sus oídos, enterrando el rostro en la pesada seda borgoña. El olor a cobre, ozono y azufre quemado abrumó instantáneamente el humo del cigarro. Cuerpos pesados se estrellaron contra la mesa de caoba. La madera se astilló.
Alguien gritó un sonido húmedo y gorgoteante. Crack. Un tercer disparo. Luego un silencio absoluto, zumbante. Tessa cerró los ojos con fuerza, todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Su pecho se agitaba, tragando el aire tóxico. Esperó el dolor. Esperó el ardor desgarrador de una bala. No llegó. Pasos pesados crujieron sobre vidrio roto. Manos fuertes se cerraron sobre sus hombros. Ella gritó a ciegas, sacudiéndose hacia atrás. Tessa, para. La voz era baja, tranquila, en inglés. Abrió los ojos. Nikolai estaba arrodillado sobre ella. Su traje azul marino estaba impecablemente limpio, salvo por una sola mancha carmesí en su cuello blanco. Sus ojos grises de pizarra carecían de pánico. La miró, no con el desapego clínico de un jefe evaluando una herramienta, sino con una intensidad afilada y ardiente que ella nunca había visto antes. No le ofreció una mano. Deslizó los brazos bajo su espalda y bajo sus rodillas, levantándola completamente del suelo en un solo movimiento fluido y sin esfuerzo. Tessa miró sobre su hombro mientras la cargaba hacia las pesadas puertas de hierro. Simón estaba desplomado sobre la mesa, su rostro enterrado en el hielo derramado, la sangre acumulándose rápidamente sobre la madera pulida. Garrett estaba de espaldas en el suelo, sus ojos abiertos y vacíos, mirando fijamente al techo. Ne estaba de pie cerca de la esquina, guardando una pesada pistola negra bajo su chaqueta. Su rostro marcado se torció en una mueca de pura adrenalina. Caminaron de regreso por el largo pasillo de madera de cerezo. El restaurante estaba completamente en silencio. Los guardias en la puerta habían desaparecido. Nikolai pateó las pesadas puertas del frente para abrirlas, saliendo al aire helado de la noche. El trayecto de regreso fue un vacío sofocante. Tessa se acurrucó contra la puerta lejana del SUV, las rodillas apretadas contra el pecho. El abrigo negro de gabardina de talla grande envuelto a su alrededor como un escudo. No podía dejar de temblar. La adrenalina se drenaba de su sistema, dejando atrás una náusea fría y hueca que la hacía querer arrancarse la propia piel. Acababa de ver morir a 2 hombres. Ella lo había causado. Si no hubiera volcado la cubeta de hielo, Nikolai sería el que se estuviera desangrando sobre la mesa de caoba. Había cruzado la línea. Ya no era solo una mesera que respondió mal en un restaurante. Era una participante en una masacre. Nikolai estaba sentado frente a ella. No había pronunciado una palabra desde que la había metido en el auto. Escribía metódicamente en su teléfono encriptado, su rostro bañado en la luz azul pálida de la pantalla. Se veía completamente, aterradoramente normal. Era solo otro miércoles cualquiera para él. El SUV redujo la velocidad, las llantas silbando sobre el pavimento mojado. Se detuvieron junto a la acera afuera del edificio de apartamentos de Tessa. El motor quedó al ralentí. El silencio en la parte trasera del auto se extendió hasta sentirse como un peso físico presionando contra el pecho de Tessa. Necesitaba salir. Necesitaba fregarse la piel hasta que quedara en carne viva. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. «Espere». La voz de Nikolai era tranquila, pero la detuvo al instante. Presionó un botón en su teléfono y lo puso boca abajo sobre el asiento de cuero. La miró. Realmente la miró. La planitud predatoria y muerta había desaparecido por completo de sus ojos. La miraba como un hombre mira un ancla en una tormenta. Sus préstamos estudiantiles estaban en manos de una firma de capital privado. «Están pagados en su totalidad», dijo Nikolai, su voz un rumor bajo y constante. «La oficina de impuestos de la ciudad acaba de recibir una transferencia bancaria por la propiedad de su abuela. El título está limpio». Tessa lo miró fijamente. No sintió alivio. El peso aplastante de los $84.000 había desaparecido, pero había sido instantáneamente reemplazado por el olor fantasma de la pólvora en su cabello. «Ya no quiero su dinero», susurró Tessa, su voz quebrándose. «Solo quiero volver a mi vida». «Ya no tiene esa vida, Tessa», dijo Nikolai bruscamente. No era una amenaza. Era un hecho frío y objetivo. Entró en una sala con los peores hombres de esta ciudad. No entró en pánico. No se congeló.
Tradujo un dialecto de argot muerto en tiempo real, identificó un intento de asesinato, y ejecutó una interrupción física que me salvó la vida. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acercando su rostro peligrosamente al de ella. Las meseras dejan caer platos cuando alguien les grita, murmuró Nikolai. Usted derriba a hombres que intentan sacar armas. Usted no es una mesera. Nunca lo fue. Solo estaba esperando a despertar. No soy una asesina, replicó Tessa, un destello de rabia defensiva atravesando su sop. No, concordó Nikolai suavemente. Es la que le dice a los asesinos hacia dónde apuntar el arma. Eso la hace infinitamente más peligrosa. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una tarjeta negra, brillante y pesada. No era una tarjeta de presentación. Era una llave de acceso segura. Se la ofreció. Pagué sus deudas, dijo Nikolai. Nuestra transacción está completa. Puede salir de este auto, cerrar su cerrojo, y volver a servir pato demasiado caro a personas que la miran sin verla. Nunca la volveré a contactar. Tiene mi palabra. Tessa miró la tarjeta negra en su mano. Nikolai continuó, su voz bajando a un susurro sedoso e hipnótico. Toma esto. Viene a la finca mañana al mediodía. Se para a mi derecha. Escucha al mundo y me dice lo que dice. Le pagaré $10.000 a la semana. Nadie volverá a mirarla sin verla jamás. Nadie volverá a hablarle con desprecio jamás. Tessa miró fijamente la tarjeta. Su mente le gritaba que abriera la puerta del auto y corriera. Que corriera de regreso al moho y al Chevy oxidado. Que corriera de regreso al agotamiento y la seguridad de ser invisible. Los hombres en el restaurante estaban muertos por su culpa. Este mundo era una picadora de carne, y eventualmente masticaba a todos los que entraban en él. Pero mientras miraba la mano de Nikolai, sintió la sensación fantasma de la seda pesada deslizándose sobre su piel. Recordó la sensación embriagadora y absoluta de inclinarse hacia un jefe mafioso y dictar la supervivencia de la sala. Pensó en Claude chasqueándole los dedos. Pensó en la interminable expansión gris de 50 años más atrapada en la pobreza, contando centavos para mantener las luces encendidas, muriendo lentamente por dentro. Nikolai observó sus ojos. Vio el cálculo cínico y matemático sucediendo en su cerebro. Vio el momento exacto en que la mesera agotada murió y la pragmática tomó el control. Tessa extendió la mano. Su mano estaba completamente firme. No tomó la tarjeta de sus dedos. Deslizó su mano sobre la de él, sintiendo el calor de su piel y el leve rastro de pólvora que todavía se aferraba a sus nudillos. Curvó los dedos alrededor del plástico, jalándolo lentamente de su agarre. 10.000 a la semana, dijo Tessa, su voz abandonando el tono frenético del miedo, asentándose en un registro frío y plano que combinaba perfectamente con el de él. Después de impuestos. La boca de Nikolai se curvó en una sonrisa lenta y devastadora. El depredador máximo no solo había encontrado un nuevo rompecabezas, había encontrado una socia. Después de impuestos, concordó Nikolai. Tessa metió la tarjeta en el bolsillo de su abrigo de gabardina. No dijo buenas noches. Se dio la vuelta, empujó la pesada puerta y salió hacia la lluvia helada. Caminó los escalones de concreto hasta su apartamento, su columna recta, los tacones baratos golpeando el pavimento con la cadencia pesada e innegable de una mujer que finalmente era dueña del suelo que pisaba. No olvides darle like, compartir, y suscribirte si te encantó la transformación increíble de Tessa, de una mesera agotada a la mujer más peligrosa del bajo mundo criminal. Presiona la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo drama de audio, y deja un comentario abajo. Habrías tomado la tarjeta negra, o te hubieras alejado para vivir una vida normal. Tu apoyo ayuda a que sigan llegando estas historias. Cuéntame qué quieres escuchar después. Y quédate atento para más historias emocionantes.